Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Unidos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En esta ocasión recordemos, en primer lugar, quiero que recordemos que el Señor conoce nuestras obras. Diga conmigo: Dios conoce mis obras. ¿Por aquí, por este lado? ¿Por acá? Dios conoce nuestras obras. Teniendo claro en eso, entonces a la iglesia en Éfeso le dice el Señor: yo conozco tus obras. Y comienza hablando y diciendo una serie de cosas buenas. Diga conmigo: cosas buenas. Y después, ¿verdad?, de eso también resalta su sufrimiento. Diga conmigo: sufrimiento. Amados hermanos, comienza diciendo la palabra, y en esta ocasión nuestro Señor a la iglesia Cristo Roca de Salvación: yo conozco tus obras y también tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Arduo trabajo. Y aquí quiero detenerme un momentito. A nosotros, los hispanos, en los Estados Unidos, nos distinguimos por trabajar duro. Yo no sé cuántos han ido a los Estados Unidos. Levante su mano. No, pues varios. Entonces usted ya sabe que allá se trabaja, no tanto como aquí, pero se trabaja duro. Y nuestra cultura, amados hermanos, se distingue por el arduo trabajo. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestra raza, podemos decir, que se distingue por su trabajo duro. Amén. El cristiano, si nos esforzamos, si trabajamos duro en lo material, no debería de haber diferencia en lo espiritual. Deberíamos de trabajar y ponerle el mismo ímpetu en lo espiritual, en las cosas de Dios, sin pereza, sin flojera, sin excusas, sin pretextos. Vamos bien hasta ahí. Dice la palabra del Señor: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. El cristiano debe de desarrollar paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Cuando la esposa les empieza a decir: te dije hace un mes que arreglaras la estufa. Te dije hace un mes que arreglaras el lavadero. Y usted tiene que tener paciencia. Ya no sé si usted o la señora. Ambos, ¿verdad? Ambos.
Mis amados hermanos, hermanas, ¿por qué es tan importante desarrollar la paciencia en el reino de Dios, en la iglesia del Señor? ¿Por qué es tan importante? Acompáñeme, Hebreos 10, 36. Y léamelo si lo encuentra y no lo pierda. Hebreos 10, 36. ¿Qué es lo que dice? Gracias, hermano. Porque es, ¿qué cosa? Cuando algo es necesario, es importante. Es necesario. Es necesario. Para hacer mole, ¿qué necesitamos? La materia prima. ¿Qué necesitamos? Dígame, para hacer mole, ¿qué es la materia prima del mole? ¿Qué necesitamos? Chile ancho. Usted no puede hacer mole sin chile ancho. No se puede. Puede tener el chocolate, el cacao, lo que sea, pero si no tiene el chile ancho, no hay mole. Es necesaria la paciencia. ¿Qué más sigue diciendo, hermano? Escuche, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no solamente ser paciente, sino hacer la voluntad de ¿quién? ¿Para qué? Para obtener la promesa. Para obtener la promesa. Vamos bien hasta ahí. No solo basta tener paciencia, sino hacer la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, podríamos decir que la voluntad de Dios, hermanos, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la altura de Cristo Jesús. Que la voluntad de Dios es que nosotros terminemos la carrera, así como el apóstol Pablo. Pero al final la voluntad de Dios es que todos obtengamos la salvación de nuestras almas. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, dice la palabra. Ahora, mis amados hermanos, hermanas, si seguimos leyendo, volviendo a nuestro pasaje clave, si seguimos leyendo, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has distinguido, sabes distinguir quién dice la verdad y quién no. Sabes. ¿Por qué? Porque conoces la Escritura, especialmente en estos tiempos que el Evangelio está siendo adulterado. Especialmente en estos tiempos que te hablan de la Biblia, pero te hablan para darte libertinaje. Entonces, al conocer las Sagradas Escrituras, usted sabe quién es real y quién no. Usted sabe quién habla verdad y quién no. Lo sabemos. Y no basta con saber solamente quién dice la verdad. Sigue diciendo en el verso 3, y ha sufrido. Ha sufrido. Pero ¿sabe? También no basta el sufrimiento si no se persevera. Tiene que haber perseverancia. Y es tan necesaria y tan importante la paciencia que lo vuelve a repetir. Y has sufrido y has tenido paciencia. Acompáñeme a Hebreos 12. Hebreos 12, verso 3 y verso 4. Y léamelo por favor si usted lo encontró. ¿Alguien?
Muchas de las veces pensamos que hemos sufrido demasiado. Muchas de las veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Que Dios no me ama? Déjeme decirle una cosa, ni usted ni yo hemos sufrido a tal grado, ni siquiera del justo Job, ni siquiera. Pues mucho menos, como dice aquí la palabra, mucho menos aún no habéis resistido la sangre combatiendo contra el pecado. El sufrimiento de la paciencia, considerada que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y qué significa eso, amados hermanos? Si usted desmaya, no hay perseverancia. Si no hay perseverancia, entonces nos detenemos. Si nos detenemos, no avanzamos. Si no avanzamos, no crecemos. Y si no crecemos, no vamos a poder llegar a nuestras metas y propósitos. Y es importante por eso que nosotros veamos, oye, pero yo muchas de las veces pienso que he sufrido mucho. Muchas de las veces pienso que solamente a mí me vienen problemas. Es que usted no ha recordado lo que los apóstoles, lo que los hombres de Dios sufrieron. Perseverancia y paciencia para no desmayar. Lucas 21:19, ¿qué nos dice? Acompáñame allá. Lucas 21:19. ¿Qué dice? ¿Cómo otra vez? Ahora ya nos dimos cuenta por qué es tan importante la paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay un pasaje que dice, espera en Dios y Él hará. Espera en Dios y Él hará. Esperar, esperar. Aquí estamos muy acostumbrados a esperar. Tenemos que esperar el autobús, tenemos que esperar que llegue la pensión. No, ahí no entro yo porque yo no tengo pensión. Pero hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Por qué? Dios nos da la promesa, pero también nos da las normas y las directrices que debemos de seguir. Él no solamente nos da la promesa. Yo no debería de ser de decir esto, porque yo estoy en una iglesia bautista y la doctrina bautista es salvo siempre salvo. Pero yo creo en lo que la palabra dice, no en lo que la doctrina de alguien diga. Y la palabra nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que debemos de perseverar con paciencia. Con paciencia. No importa lo que tengamos que sufrir. No importa lo que tengamos que pasar. No importa. No hemos sufrido ni una pequeña porción de lo que los hombres de Dios sufrieron. Amados hermanos,
Y como les iba diciendo, Dios nos da la promesa y también las normas y directrices. A nosotros, a usted y a mí, nos toca decidir qué hacer. A usted y a mí nos toca decidir qué hacer. Y si vamos al verso 3, ¿verdad? Dice la palabra: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar. Dice la palabra: has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Recuerde que lo que estamos hablando son solamente pros, son cosas buenas. Amén. Aún no hay reclamo aquí. Hay alabanza solamente. Amén. Hay alabanza. Y nosotros nos damos cuenta que dice: has trabajado arduamente por amor a mi nombre. En otras palabras, amas trabajar en mi obra. Pero, amados hermanos, hay un mandamiento. Hay un mandamiento que nosotros sabemos de memoria, que es el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Nosotros nos damos cuenta, es bien sencillo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. Una cosa es amar la obra de Dios. Escúcheme. Una cosa es amar la obra de Dios. Siempre ha habido disposición en esta congregación. Es de eso no me queda duda. Me acuerdo desde que era pequeño que siempre ha habido disposición, se ha trabajado duro, se han hecho mejoras en este templo, la casa de Dios, se han añadido, bueno, todo eso. Se ha trabajado, se ha puesto hermoso el templo. Se ha trabajado, de eso no me queda duda, arduamente en la obra de Dios. Pero ¿qué en el campo? ¿Qué en lo espiritual? ¿Qué pasó? ¿Cómo hemos trabajado en lo espiritual? Y aquí vienen los cintarazos. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dio es que nos amemos los unos. Y fue más allá. Dijo: si tu enemigo tiene sed, si tiene hambre, si está desnudo, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande que muchas de las veces olvidamos hacer. Está bien trabajar en la obra de Dios. Está bien trabajar en las cosas de Dios. Pero está mejor trabajar en el campo, allá afuera. Porque al final de cuentas, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Vayan y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos. Y va aún más allá. Me seréis testigos. Me van a ser testigos. ¿Sabe qué es un testigo? Alguien que presenció un hecho, algo que pasó. Mire,
Como cristianos, muchas de las veces nosotros agarramos lo que nos conviene y lo que nos beneficia, pero lo que no nos gusta mucho, por ahí lo vamos rezagando. Pero Dios quiere que su pueblo comience a hacer la labor que le fue encomendada. No el pastor solamente, no el pastor que vaya, no el pastor que busque, no, a todos, a todos. Todos y cada uno de nosotros tenemos vecinos. Todos y cada uno de nosotros tenemos compañeros de trabajo. Todos y cada uno de nosotros tenemos conocidos. Todos. ¿A cuántos le hemos hablado del Evangelio? ¿A cuántos le hemos compartido las buenas nuevas de salvación? ¿A cuántos? ¿Cómo? Si anda con su relajo desordenado en el trabajo, ¿cómo le va a compartir del Evangelio? Si está dando mal testimonio, ¿de qué forma? ¿Cómo? A sus conocidos se lleva pesado, hablando majadería y media. ¿Cómo les va a compartir del Evangelio? ¿De qué forma? Debería de darnos vergüenza, porque estamos para ser testigos. Estamos para compartir el Evangelio. Ahí nos está demostrando que amamos a nuestro prójimo. Cuando no se comparte la palabra de Dios, usted les está quitando la oportunidad de arrepentirse, que su alma se vaya al infierno. ¿Me está escuchando? Porque los veo muy calladitos y muy serios. Pero mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros mejoremos. Dios nos habla porque aún nos ama. Dios nos habla porque aún tiene misericordia de nosotros. Y la palabra dice: tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Pero como yo siempre lo he dicho, aún en el pueblo de Dios hay diferencias e indiferencias. Ahora vuelvo a entrar aquí. Me salí, pero vuelvo a entrar. Si muchas de las veces ni entre nosotros nos podemos ver, si muchas de las veces ni entre nosotros nos podemos poner de acuerdo, estamos como en los tiempos de Elí. ¿Sabe de qué Elí hablo, verdad? Del sacerdote Elí y de sus hijos malvados. Dice la palabra que en ese tiempo la palabra escaseaba y no había visión. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Escúcheme, porque esto es importante. Cada quien hoy quiere hacer lo que bien le parezca, no lo que Dios dice. Por eso la palabra dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. La senda antigua, y andad por ella. ¿Y cuál es la senda antigua? La esencia del Evangelio. ¿Y la esencia del Evangelio cuál es? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Pero hoy hay tanto orgullo, tanto egocentrismo en el pueblo de Dios, que nadie quiere dar su brazo a torcer. No, es que el pastor a mí no me va a mandar. Que mande en su casa. A mí no. Yo voy a hacer lo que yo quiera. No, que los hermanos de la música, nada. Nos convertimos en jueces muchas de las veces. Jueces, críticos
y señaladores. ¿Recuerda lo que dice la palabra? Un pueblo dividido, un reino dividido, no puede avanzar. La iglesia Cristo, roca de salvación, tiene un nombre poderoso: Cristo, roca de salvación. Y ese renombre debería de resonar en Rodríguez Tejeda y sus alrededores. Cristo, roca de salvación. Cristo es la salvación, no hay otro. Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma. Pero ¿cómo vamos a poder decir eso si no hemos sido transformados? ¿Cómo vamos a decir eso si ni nuestro carácter podemos controlar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir eso si ni nuestras palabras podemos contener muchas veces? ¿Cómo? No, es que yo le he pedido a Dios, que me cambie, que me quite lo enojón que soy, que me quite lo iracundo que soy. Eso no lo va a hacer Dios, eso lo tiene que hacer usted. Porque la palabra lo dice: quítese de vosotros. No dice pídale a Dios, dice quítese de vosotros. Es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Si sabemos lo bueno, la diferencia, y volviendo un poquito hacia atrás, sabemos quién dice la verdad y quién no, sabemos nosotros en dónde estamos fallando. Usted sabe qué hay en su corazón. Yo sé que hay en mi corazón que estorba el fluir del Espíritu Santo. Yo sé que hay en mi mente, usted sabe que hay en su mente que estorba el fluir del Espíritu Santo. Usted sabe qué es lo que le está estorbando y no lo deja venir al ayuno, no lo deja venir a la oración. Usted sabe. Y mientras usted no busque a Dios en ayuno y oración, usted no va a poder avanzar, porque no tiene suficiente amor en primer lugar a Dios. Si no se ama ni usted mismo, ¿qué va a amar a Dios? Si no ama a Dios, menos al prójimo. Porque amar a Dios cuesta. Cuesta. La palabra dice que el amor es sufrido, es benigno, no se envanece, no busca lo suyo, lo da todo. Y eso es lo que dice la palabra: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y mis amados hermanos, hermanas, acompáñenme a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Ya vamos a concluir. Ya lo tiene. Y aquí hay una palabra dura. Muchas de las veces, mi papá contaba porque ya no lo he escuchado que cuente, pero todos sabemos este dicho: el chango no ve su cola. ¿Cuántos lo saben? Levante su mano. Levante su mano, a ver, quiero ver cuántos lo saben. Quiere decir que nomás vemos los defectos de los demás, pero no los nuestros. Y cuando Dios nos señala los nuestros, tenemos de dos: o somos como Saúl o somos como David. Y usted sabe a lo que me refiero. Saúl
no quiso aceptar que se había equivocado y que había sido rebelde. Pero David siempre aceptaba su error. Hoy en día hay muchos Saúles y pocos Davides. Porque si hubiera muchos Davides, entonces la cosa fuera diferente. Hay muchos que buscan echarle la culpa a otros. Esos son los irresponsables, los que buscan echarle la culpa a otros. No, hermano, ¿y por qué ya no va a la iglesia? No, por culpa de fulano, por culpa de él. Pregúntele a sutano, ¿qué me hizo? Pregúntele, que le diga. No viene a la iglesia porque no quiso, porque decidió ya no, y quería un pretexto para irse al mundo a seguir pecando. O se fue a otro lado donde lo apapachan, donde lo dejan vivir como le dé la gana. Mis amados hermanos, usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de Cristo Jesús. Pedro, con todos sus defectos y errores, con todas sus mentiras y desaciertos, pero le dijo a Cristo Jesús: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? ¿A dónde? Pero Pedro no se quedó ahí. Le falló a Jesús, pero no se quedó ahí. No se quedó en ese estado de falla. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: cuando venga el Espíritu sobre ustedes, el Espíritu Santo, van a recibir poder. Y Pedro había dicho: yo le fallé, yo lloré, no quiero volver a fallarle, entonces necesito el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que estaba con los 120 allá, porque él ya no quería fallarle al Señor. Él ya no quería, él pensaba que amaba lo suficiente a Jesús para no fallarle, pero le falló. Y se dio cuenta que por su amor propio no podía amarle y demostrarle cuánto lo amaba. Muchas de las veces usted y yo pensamos que amamos lo suficiente a Dios, pero nuestros actos, nuestras acciones revelan otra cosa. ¿Cuántos quieren cambiar la forma de mirar el Evangelio? La iglesia no es una distracción. La iglesia no es un club. No. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia son hombres y mujeres redimidos con la sangre preciosa del Cordero para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y debe de ser la diferencia. Debemos de ser la diferencia. Por lo cual eres inexcusable. Romanos 2. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
Muchas de las veces pensamos que por señalar al otro y ya el pastor va a decir es más espiritual. No, señor. No importa la opinión que el pastor tenga de usted y de mí. Importa la opinión que Dios tenga de usted y de mí. Eso es lo que importa. Verso 5. Verso 4, perdón. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y caemos en lo mismo. ¿A qué nos guía? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos impide cambiar? ¿Qué es lo que muchas de las veces no nos deja buscar a Dios, seguir a Cristo como Él quiere? Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué cosa? No arrepentido. No arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contenciosos, peleoneros, chismosos. ¿Qué? ¿Se oye muy feo? ¿Ah? ¿Es la palabra? Es la palabra. Se oye muy feo, nos hace sentir mal. Este pastor habla muy duro. No, hermanos, yo no hablo duro, no estoy hablando duro. No estoy ofendiendo tampoco a nadie. Si usted se ofende, entonces hay algo que hay que cambiar. Hablaba más fuerte Juan el Bautista. Les decía generación de víboras. Imagínense. Si nos hablan la palabra del arrepentimiento y que cambiemos nuestra forma de ser, nuestra vida, que no miremos mal al hermano y salimos trompudos, que nos digan generación de víboras, nos vamos de la iglesia. Pero usted sabe, qué es lo que le conviene. Y sabemos que allá afuera ya venimos, vivimos, probamos y allá no hay nada que pueda satisfacer nuestra alma. No hay nada. Hay un canto muy hermoso, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Quiere decir que aquel que vive infeliz es porque aún no tiene a Dios verdaderamente en su corazón. Lo tiene tal vez viviendo a un ladito, o tal vez lo tiene sentado en la sala, como Marta lo tenía a Jesús. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Jesús llegó a visitar a Marta y a María. Marta abrió la puerta y le dijo: pásale, siéntate. Y se fue a sus quehaceres. Muchas de las veces nosotros hacemos así: Señor, te recibo en mi corazón, pero déjame hacer lo que me pegue la gana. Yo estoy ocupado en mis asuntos. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Pero María no. María tomó el tiempo
¿Y qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Todavía vino Marta a reclamarle. Oye, Señor, ¿no ves? Yo estoy trabajando sola. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? Estás confundida, Marta. Estás turbada con las cosas de la vida. Pero María ha escogido la mejor parte. Hoy hay una oportunidad, hermano, hermana. Hoy hay oportunidad de cambiar esa mente pecaminosa. Que nadie sabe, esos pensamientos inicuos que hay en la mente, que tienes en la mente y en el corazón. Que nadie sabe, a los que están casados ni la esposa o el esposo sabe, pero que ahí los tienes. Esos deseos de la carne llamados concupiscencias, deseos desordenados, que aunque pases allá arriba o participes aquí, pero sigues luchando con ellos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente amor hacia Dios en tu corazón. Pero hay oportunidad. Lo hermoso de la palabra del Señor y del tiempo de la gracia es que hay oportunidad para el arrepentimiento. Hay oportunidad. Podemos, amados hermanos, cambiar las cosas. Muchas de las veces no podemos soportar al que no piensa igual que yo. Es que no tiene que pensar igual que yo. Porque usted y yo no pensamos igual que nuestro Señor Jesucristo hasta que le abrimos nuestro corazón, hasta que decidimos que Él entrara y ministrara nuestra vida. Hay un rechazo muchas de las veces a nuestro prójimo, inclusive a nuestros hermanos. Y en vez de vernos como hermanos, nos vemos como enemigos. Déjeme decirle una cosa: Dios nos ama a todos por igual, pero ama más al que hace su voluntad. Sí. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Debemos de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y viene a mi mente, y no sé por qué vino a mi mente esto. Bueno, sí sé por qué. Dios llamó y escogió a un pueblo. ¿Cuál pueblo fue? Dígalo fuerte. ¿Por acá? Y este pueblo caminó con Dios. A veces bien, a veces mal. Se apartaban, se volvían. Se apartaban nuevamente, se volvían. Al final Dios los esparció. Pero nos damos cuenta que en el reinado de Roboam, el pueblo se dividió. ¿Será que Dios tenía que elegir a un grupo? Si Él había escogido a las
12 tribus. 10 quedaron en un lado y 2 quedaron en el otro. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur solo la tribu de Judá y de Benjamín. Ahora nosotros nos damos cuenta que Dios nunca tuvo un favorito, pero sí fue más cariñoso, sustentador, propicio al reino que más le buscaba. Nunca dejó de amarlos. Al contrario, siempre su pensamiento estaba en ellos. Aún hasta el final. Y nosotros vemos el reino del norte, capital Samaria. El reino del sur, Jerusalén. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra que en una de las tantas caminatas que él hacía, llevando el santo y bendito y poderoso evangelio, nosotros leemos en las Sagradas Escrituras que la Biblia nos dice: y era necesario que pasara por Samaria. ¿Y él era qué? Judío. Porque era necesario que pasara por Samaria. Porque tenía que proclamar el evangelio también ahí. Y todos conocemos la historia. Su encuentro con la mujer. Y esa mujer fue la que se encargó de expandir la noticia. Vengan, vengan y vean al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No solo para los judíos, sino también para los samaritanos. Tanto que cuando él iba a ascender al cielo, él dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Ahora se da cuenta. Ahora se da cuenta del amor tan grande de Dios. Pero ellos no se llevaban. Los samaritanos no se llevaban con los judíos. El reino del norte odiaba al reino del sur, aunque eran hermanos. Y se odiaban. No se podían ver. La mujer samaritana se lo dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua si nosotros no nos tratamos? Amor, tu primer amor, Jesús, Dios, ese amor que hacía palpitar nuestro corazón, que no veíamos las horas que fuera la hora del culto para irnos al templo. Pero hoy, cuando se va acercando la hora del templo, ya hay que ir al culto, porque se ha perdido ese amor. Si no tienes ganas de venir a la iglesia, menos vas a tener ganas de hablarle a tu vecino. Menos, porque perdiste el primer amor.
Muchas de las veces, amados hermanos, hay en nuestros corazones ese rechazo hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Inclusive hay gente que rechaza al pastor. ¿Por qué? Por algo que dijo, le ofendió. Mientras el pastor hable la palabra de Dios, es un embajador. Es un mensajero de parte de Dios. Y si usted quiere enojarse, enójese con Dios, no con el siervo que fue enviado a dejar el mensaje. Quiero terminar en Colosenses. ¿Cuándo puedes cantar el canto de Renuévame? Ya lo encontró. Colosenses 3, 12 y 13. Léamelo, por favor. Gracias, hermana. Voy a darle lectura en Colosenses 3, capítulo 12. Colosenses 3, perdón, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y voy a ir al verso 14, que es lo que la palabra le está reclamando, lo que Dios le está reclamando a la iglesia en Éfeso que ha perdido. El verso 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto, la conexión perfecta. Si yo amo a Dios, amaré a mi prójimo. Pero si no amo a Dios, no tengo amor. Y no se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Póngase de pie. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Yo sé que esta palabra ha hablado a su corazón. Y hoy hay oportunidad de cambiar o seguir igual. Usted decide. Dice la palabra en boca de nuestro Señor Jesucristo: el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron tempestades y golpearon sobre aquella casa, y la casa cayó.
Pero al que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vientos, fuertes tormentas y azotaron contra aquella casa, pero aquella casa no cayó, porque estaba sobre la roca, cimentada sobre la roca. Yo quiero preguntarte hoy, amado hermano, amada hermana, ¿dónde está cimentada tu casa? Y si tu casa está cimentada sobre la arena, te voy a decir algo: construye sobre la roca, porque esa casa la vas a perder. Construye sobre la roca. Construye en el amor de Dios. Construye en el evangelio poderoso de Cristo Jesús. Que esa sea tu base, el arrepentimiento, el amor verdadero por Dios, para que fluya a través de ti hacia tu prójimo. Dígale al Señor en esta noche: perdóname. Dígale: Señor, perdóname porque te he fallado. Dígale: Señor, perdóname